Ajá. Ya, ¿alguna voluntaria que investigaron, algún diagnóstico, alguna fórmula? Cuéntenme. La tarea era investigar qué pasaba con los compartimentos, ¿cierto?, de la población pediátrica. ¿Se medían, no se medían? ¿Qué fórmula? ¿Y cómo se anotaba o no se anotaba, según ustedes, su tarea en el DNI? Rosita, Daniela. Cami, Catherine. Profe, yo la verdad no busqué tan detallado. Busqué en ¿Ya? todos mis cuadernos de evaluación nutricional, uno, dos, pediátrica, nutrición pediátrica, y en ninguno de los tres ramos mencionados le medíamos a los niños los compartimentos. Ya, Catherine. No sé si, no sé si estoy equivocada en que a lo mejor lo pasaron y en ese momento yo no fui, pero No, busqué las diapositivas, todo, y solamente se hacían para la embarazada, no, perdón, para los adultos, pero para los niños siempre sacábamos el Z-score y todo lo demás, pero nunca tuve registro de eso. No Ya. sé si mis compañeras pudieron indagar más. profe, yo en mi cuaderno encontré también lo mismo que la Catherine y de hecho solamente como que nos enfocamos más como en los cambios fisiológicos como según el grupo etario en pediátrico y el requerimiento, que era como lo más principal que vimos. Cami, Dani, gracias, Rosita. Profe, yo sinceramente no busqué, pero como decía la Catherine, yo cuando ayer preguntó, también estuve buscando las diapos porque tengo las clases guardadas, no me aparece pie en ese grupo etario, no ese indicador, no. Cami. Yo estaba buscando en internet, profe, y hablaba que no sé si serán otras ecuaciones. Hay aquí una página de la Universidad de Chile que habla que de los pliegues cutáneos, principalmente, unas ecuaciones que menciona acá, que es distinta a las de escolares, pero no estoy segura, profe. Ya. Les voy a ir un diagnóstico nutricional integrado de niño, ¿ya? Lactante mayor femenino, sexo femenino, con desnutrición calórica leve, secundaria patología, compartimento muscular disminuido y compartimento energético muy disminuido con compromiso visceral severo, ¿ya? Eso sería en el fondo un diagnóstico nutricional para pediátricos, incluyendo los compartimentos. La fórmula ya es la misma fórmula que es para adultos y los porcentajes, los percentiles, perdón, cuando se encuentra entre 10 y 90 es normal, ¿ya? Para que los busquen por ahí. Yo también lo voy a tratar de buscar, ¿ya? ¿Dónde lo encuentro esta materia? ¿Ya? Pero sí se incluyen, ¿ya? Y es la misma fórmula que es para adulto, ¿ya? Entonces ahí cuando hagamos un repaso más adelante vamos a poder verlo con mayor profundidad, ¿ya, chiquillos? ¿Chiquillas? Ya, profe. Gracias. Ya. Ahora le iba a contar otras cosas antes de que se me olvide, que lo tengo acá anotado. Que después al final nos ponemos a hablar de la materia y se me olvida. Dentro de la materia, acá, ahora nos queda la solemne 2. ¿Les dije la fecha o no? No, profe. Ya, El 11 yo tenía anotado, profe. ¿O no? De noviembre. Ah, sí, el 11 de noviembre, está bien. Déjame corregirla en el programa. Dame un segundo, Cami.
estamos en planificación. No, yo no lo tenía anotado. A lo mejor falté. Espérenme. Yo lo tengo antes, lo tengo el 5 del 11. Para que lo anoten por ahí, chiquillas. El 5 de noviembre la solemne 2. De la parte práctica de la solemne 2. ¿Qué tenemos para hacer? ¿Hemos hecho alguna actividad con nota, sin nota, tarea? ¿Hemos tenido en estas unidades o no? Parece que La no. tarea, no, por solamente estos trabajos chicos que hemos hecho en clase, la tarea de ver la intervención nutricional que hemos hecho estos días. Y yo creo que vamos Seguro. a hacer una actividad en clases el 29. Y eso va a ser con notas, ¿ya? Ya, profe. Un desarrollo de caso, algo que podamos realizarlo en la clase y enviarlo en la clase también, para que no lo tengan de tarea, ¿ya? Entonces nos quedaría... ¿Profe? ¿Sí? Entonces la prueba es el 11 o El 5. es el 5. El El 5. 5. Se adelanta entonces para cambiarlo. No, que yo no sé en qué momento si les habré dicho el 11, me debo haber equivocado, porque era el 5. Ah, ya. La marco para el 5 entonces. Sí. El 29 Ya, vamos a hacer profe. una actividad en clases con nota. Nos quedaría entonces la clase del miércoles 28 y la del miércoles 4, ¿ya? Para seguir avanzando en este tema, ¿ya? Lo otro que también tenemos que agregar a los contenidos que nosotros ya tenemos, todo lo de las prácticas, ¿ya? Entonces se van a realizar, por ejemplo, que las prácticas como son la primera semana de diciembre, ¿ya? Según cómo vayamos avanzando en la materia, vamos a realizar, entre comillas, un repaso, ¿ya? De las mediciones antropométricas, de composición corporal, les voy a mostrar las fichas de atención, ¿ya? El formato del plan de alimentación, cuáles son los instrumentos de evaluación y también los indicadores nutricionales por grupo etario, ¿ya? Ya, profe. Entonces la solemne 3 entraría los contenidos de la solemne 3 más todo esto que vamos a repasar, ¿ya? Bueno. ¿Por qué están calladitas, chiquillas? ¿Qué pasó? ¿Mucha materia? ¿Qué pasó? No me responden con ánimo, ¿qué pasa? Pero yo estoy como súper cansada, pero no tiene nada que ver con sus clases, Ah, ya, con temas laborales. ya, se entiende, Profe, Cami. ¿podría repetir que va a entrar en la prueba? Lo siento que Ah, estaba sí, preocupado. déjame abrir la planificación. En la clase, o sea, en la materia, va a entrar de conducta alimentaria en adelante, Dani. Ya, ¿Se acuerdan el tema que era conducta alimentaria, que los hábitos de los niños, todo eso? Después era lo que vimos del programa Vida Sana. ¿Se acuerda? Que también vimos esa estrategia de intervención nutricional. Después vimos también todo lo que es los componentes del plan de atención. Y ahora vamos a terminar viendo las fases del diseño y planificación del plan de atención. hasta aquí entraría. Sí, hasta, déjame ver, hoy día estamos a 22. ¿Dijo diseño, profe? ¿Diseño del plan de atención, lo último? Sí, Ya, gracias. entonces déjame ver a cuánto estamos. Estamos a 22. La clase de hoy la vamos a terminar entre hoy y el miércoles. Y la actividad va a ser el 29. Entonces pues vamos a empezar con la materia nueva, el 4 de la unidad 3, pero la solemne no entra a eso porque es de la unidad 3 ya. ¿Ya? Sí, profe. De todo lo que está en el iCampus que dice unidad 2, ¿ya? ¿Qué otra tarea tenían para hoy aparte de eso o ninguna más?
Algo les dije, averigüen para mañana, no me acuerdo bien ahora que se me olvidan las cosas que quería. No era lo de los pliegues, profe. Ya. No. Vamos a repasar, cuando veamos este repaso para atención de pacientes, vamos a ver todo lo de los indicadores por grupo etario. Entonces ahí les van a poder recordar lo que ya vieron. Se pueden hacer un cuadernito también ordenado con las tablas para ir avanzando, ¿ya? Ayer llegamos hasta la Nancy. El caso de la Nancy lo terminamos de ver, ¿o no? No, profe. Ya, sigamos con el Estábamos en el, sí, porque estábamos en el DNI. Quedamos en el, sí. Ya, ok. Entonces, después la Nancy dijo que había que en el plan de intervención fijarse en posible consumo de alcohol, si sedentarismo, actividades que hace, si fuma, drogas, con quién vive la familia. El cálculo de requerimientos, modificar, corregir y evaluar según el plan, los resultados de actividad física, alimentación, ¿ya? Después en las metas dice... Aquí algo me llamó la atención de lo que dijo la Nancy, que lo iba a ver como en la próximo control, como mucho tiempo después, me dijo 6 meses. Eso es mucho tiempo. Si yo veo un paciente hoy, no lo puedo ver el próximo control 20 meses, imposible. ¿Ya? Por lo menos tiene que ser al mes, por lo menos. ¿Ya? Después, en el caso de que cierto el paciente se encuentra en etapa de prochasca de precontemplación, concientizar, ¿ya? O sea, aquí además le faltó a la Nancy mencionar las indicaciones que le iba a dar de alimentación, como que fue más bien general, ¿ya? O sea, que hay que realizar un diagnóstico alimentario, nutricional de la paciente, el diagnóstico nutricional, y en base a eso ir fijando las metas que vamos a tener en base al consumo de los alimentos y la actividad física, ¿ya? Pero también es importante, en el caso de todos los grupos etarios, con quién viven los pacientes, quién cocina, dónde trabaja, ¿ya? Qué actividades realizan durante el día, ¿ya? Después vimos la Rosita, estaba bien, la Nancy está ok. Después tenemos el de la Tamara, ¿ya? La Tamara me dijo, escolar 7 años, sobrepeso. Entonces la intervención era para generar los cambios. También ella menciona que cuando el paciente tiene sobrepeso es más fácil, ¿cierto?, lograr generar estos cambios de hábitos que en la obesidad, ¿ya? Otra cosa se menciona también en este punto es los antecedentes familiares, sociales, antropométricos, anamnesis clínica, anamnesis alimentaria, recordatorio 24 horas, en cuanto a tendencia. En esa parte yo creo que todas están súper claritas en la primera parte, ya todo lo que tiene que ver con las anamnesis. Exámenes bioquímicos también, en el diagnóstico nutricional del paciente, le puso paciente escolar sexo masculino con sobrepeso. ¿Ya? Entonces, este DNI, ¿qué les parece? Ay, ¿por qué hice eso? Ay, Dios. ¿Qué les parece este DNI? Dice, paciente escolar, sexo masculino con sobrepeso. ¿Está completo? ¿Está incompleto? ¿Le agregarían algo, sí o no? Daniela, Nancy. ¿Podría agregarse el riesgo cardiovascular? Ya, en el escolar. ¿Se mide riesgo cardiovascular o no? No, profe. ¿Qué nos va a entregar esta información? Dijimos que los indicadores para este grupo etario eran IMC edad. ¿Cuál otro indicador? Talla edad. Talla edad. ¿Cuál otro indicador? Eso de más desviación estándar, ¿o no? Entonces, yo les voy a preguntar en la solemne 3 estas cosas. ¿Cuál es el indicador? El indicador es IMC edad. ¿Cuál es el resultado de este indicador para que el niño tenga sobrepeso? Más una desviación estándar. ¿Ya? Ahora,
Son cosas distintas. Y con ese valor de mayor a más 1 desviación estándar, me va a dar un diagnóstico de sobrepeso. Pero son 3 cosas distintas: el indicador, el resultado y cómo yo interpreto ese más 1, más 2, más 3 desviación estándar, ¿ya? Pero todas esas 3 información va a ser ligada a un solo indicador. Pero yo voy a tener el indicador, su referencia, MinSal 2000 algo, y su resultado, más una desviación estándar. ¿Y cómo lo interpreto ese indicador? ¿Qué otro indicador tengo? Talla, edad. ¿Qué otro indicador tengo? Circunferencia de cintura, edad. ¿Qué otro indicador tengo? Profe, circunferencia no, de circunferencia, el indicador que habíamos visto ayer. Lo dije. ¿Lo dijo usted? Que no lo había... Dijimos IMC, edad, talla, edad, y circunferencia de cintura, edad. Ah, sí, ese. ¿Qué otro indicador podemos agregar? La dijimos al inicio de la clase, chiquillas. Por favor, para que podamos avanzar. Yo tenía anotado esos 3 nomás, profe. ¿Qué nos va a ayudar a determinar los compartimentos? Las áreas, AMB, Se llaman las aquí. áreas. Compartimento, los pliegues, no, es que son las áreas, son Área braquial. los compartimentos de la circunferencia muscular braquial con el AMB, ABT. Muscular braquial. Área Ya. grasa braquial. Ya, área grasa braquial, área muscular braquial, y eso me va a dar cierto, yo voy a calcularlo con toda la antropometría que tengo, y después me va a dar un resultado. Ese resultado va a estar en percentiles, ¿ya? Y ese percentil yo lo voy a interpretar como, cierto, que el compartimento se encuentra normal, se encuentra aumentado, se encuentra disminuido. ¿Qué otra cosa también puedo agregar, cierto? Las proteínas viscerales, recuerden, ya las proteínas viscerales también nos van a ayudar, cierto, a determinar cómo se encuentra el cierto compartimento del paciente, lo que tiene que ver con sus proteínas viscerales, ¿cierto? Entonces, el paciente puede tener cierto compromiso proteico visceral, ¿ya? Severo, ¿ya? Según sea el indicador. ¿Qué indicador va a tener que ver con el compromiso proteico visceral? ¿Cómo que qué fue la pregunta, profe? ¿Cuál? La albúmina, profe. La albúmina tiene que ver con eso, pero... Ya, la albúmina tiene que ver con eso. Entonces, ahí también buscar por ahí, ¿ya? Para la próxima clase, chiquilla, les voy a volver a preguntar. CMB, AMB, GB, ya, el compartimento proteico visceral, ya cuál va a ser, cierto, la albúmina, pero qué valores me van a dar para que yo la pueda interpretar en niños, ya, porque en adultos ustedes ya se lo saben, ya. Anótenlo por ahí, tarea, al fondo completar la tarea de hoy, ya. Entonces, nuestro diagnóstico, cierto, del paciente, ¿cómo iría? Dice paciente escolar, sexo masculino con sobrepeso. ¿Qué más le podemos agregar a este diagnóstico? Los compartimentos proteico, graso. Ya, con los compartimentos proteico, compartimento graso. ¿Qué más le vamos a agregar? Bien.
circunferencia. Ya, ¿qué pasa con la circunferencia? Profe, los exámenes de laboratorio. Ya dijimos que solamente los que tienen que ver con la proteína, con el compartimento proteico visceral, eso sí. Alguien habló, chiquillo, y creo que a mí se me cortó el internet, que se me escuchó como robot, antes de la Nancy. Yo que había visto circunferencia, pero parece que no va en el DNI, profe. ¿Qué Solamente La circunferencia de cintura, recuerden, ¿cómo van a ser los diagnósticos de la circunferencia de cintura? ¿Qué puede tener el paciente? Eran 3 rangos. Normal Obesidad abdominal, ¿era uno? y obesidad abdominal. Ujú. La normal. ¿Cuál era el otro? Riesgo de obesidad abdominal. Bien, ¿y el Y otro? obesidad abdominal. Entonces el paciente también puede tener cierto riesgo de obesidad abdominal, porque como tiene sobrepeso, también podría tener eso, ¿ya? Entonces vamos a ir integrando el IMC, los compartimentos, la respuesta según la interpretación según el percentil que se encuentra en el indicador, circunferencia, cintura, edad, y la talla, ¿va o no va? Yo creo que sí, profe. ¿Ya? ¿En qué caso? ¿En el caso que se encuentre normal? ¿En el caso que se encuentre con retraso? Si se encuentra con alguna alteración, o sea, que se encuentre con normal baja, por ejemplo. ¿Ya? ¿Dani, de acuerdo? ¿Rosita, de acuerdo? Sí, profe, casi siempre se ponen cuando tienen algún tipo de alteración, porque cuando están normal no es como necesario nombrarlo, pero si tienen una alteración ya sea talla baja o alta, se tiene que poner en el diagnóstico nutricional. Ya. Pero en general, acá ya como vamos a tratar de que sea lo más completa posible, ya aunque el paciente tenga talla normal, le vamos a poner igual, porque así va a quedar más completo. Te quedaría paciente escolar, sexo femenino, con sobrepeso, talla normal, riesgo de obesidad abdominal, ya según circunferencia cintura edad, con el compartimento graso normal y el compartimento muscular disminuido, ya así quedaría completo. Después en el plan de intervención vamos a ir a ver los cambios de la alimentación. Dice, pescado 2 veces por semana, legumbres 2 veces por semana, sin mezclar con embutidos, huevos, carnes, ya frutas, verduras, consumo de agua, actividad física, educación al cuidador, porque acá estamos con un paciente tan pequeño que tiene 7 años, ya, que tenemos que hablar a la par, tanto a la persona como al cuidador, ya. ¿Qué preparaciones le gustan? ¿Ya? Porque como se encuentra el crecimiento, van a haber muchas vitaminas que van a ser los nutrientes críticos, ¿ya? Intervención para generar el cambio, ¿ya? Antecedentes familiares. Entonces acá, monitoreo 1 mes, después 3 meses, después 1 año, ¿ya? Yo creo que hay que ir viendo mes a mes, ¿ya? Resultados, exámenes de laboratorio, hábitos saludables, ¿ya? Una consulta. Dígame. Entonces, ¿el monitoreo en este tipo de paciente es mensual? Idealmente el primer control mensual, yo creo que como por los primeros 3 meses, ¿ya? En general. Después vamos a ir viendo qué pasa, pero por lo menos los primeros 3 meses yo creo que tiene que ser mensual. Porque no lo podemos decir ya de 1 mes, 2 meses más, ¿no? 8 semanas, pueden pasar muchas cosas, ¿ya? Después teníamos el de la Dani, ya que teníamos evaluación nutricional, encuesta recordatorio, análisis bioquímico, examen físico, indicadores eran en el adolescente de 15 años con bajo peso, edad, talla, edad, cuánta pérdida, eso es súper importante, el paciente que tiene pérdida de peso, hay que preguntarle cuánto pesaba hace 1 año, cómo ha sido la variación de peso hace 1 año. Recordar siempre que las banderas que nos van a hacer llamar la atención cuando hay una pérdida mayor al 10% del peso en 6 meses, ¿ya? El plan de intervención, las guías de alimentación del adolescente, ya eso, tal vez para la solemne 3 van a tener que detallarlo, ¿ya?
aunque lo estén mirando de un librito, ¿ya? Pero ir como ya, desde ya, recordando las guías de alimentación por grupo etario, igual que los indicadores, ¿ya? ¿Las porciones, profe? Sí, las porciones por grupo etario. ¿Cuáles son las guías del escolar, del preescolar, del adolescente, de la embarazada? Ir recordando las porciones. Y los indicadores que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico correcto del DNI, ¿ya? ¿Veis la ¿Solamente diferencia? las porciones, profesora? ¿Cómo? ¿Solamente las porciones va a preguntar o en general toda la guía? Porciones, nutriente crítico, pero eso ya lo vamos a ver, es para la Solemne 3. Ahora estamos recién en la 2, les digo para más adelante, ¿ya? En la guía de intervención nutriente crítico también, en ese grupo etario, ya educación, luego tenemos el monitoreo, el control, avance de resultados, si ha subido de peso, qué preparaciones le pueden gustar, el resultado, incremento de peso, nutriente crítico, ¿ya? Acá también en este grupo va a ser muy importante el tema psicológico, si el paciente se encuentra con bajo peso, ¿ya? Indagar un poquitito más ahí, ¿ya? También quién lo cuida, quién cocina, qué actividades realiza en casa, ¿ya? Aquí me dijo solamente la Dani el indicador, no sé si no alcancé a anotar el DNI. ¿Dani lo tendrá por ahí de su paciente? Ay, no, profe, yo no le hice DNI. ¿Mm? ¿Lo tiene por ahí, Dani, su DNI? Yo cuando empezó a dar los DNI, no, que como colgar, no sabía que había que hacer un DNI. No, pero ahora, como con todo lo que ya hemos visto. No tenía entendido que había que hacer un DNI, que súper colgar con eso. Pero ahora, ¿cómo lo haría con la información que ya vimos? Dice adolescente, 15 años, bajo peso. ¿Cómo quedaría? Usted puede inventar algunas cosas que de información que yo no le di. Con bajo peso, según con pérdida de peso durante lo último, puede ser 3 meses. Con indicadores puede ser con indicadores IMC edad, talla edad disminuido. Vamos por parte. Primero, iría adolescente ¿Ya? con bajo peso. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Después, si la talla edad se encuentra normal, ¿qué vamos a poner al respecto? Si la talla edad. Si la talla edad está normal. Talla normal. ¿Sí? ¿Cómo iría eso en el DNI? Y adolescente de 15 años con bajo peso, talla normal, con talla normal para la edad. ¿Ya? ¿Qué otro indicador iría acá? Ya los compartimentos, con compartimentos compartimento puede ser proteico disminuido y calórico disminuido. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos faltaría? ¿Alguien la puede ayudar, chiquillas? Profe, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? La pregunta es cómo realizar el DNI de la paciente de la Daniela Bastías, que dice solamente adolescente, 15 años, bajo peso.
La Daniela lo hizo así: adolescente, 15 años, con bajo peso, talla normal para la edad, con compartimento proteico disminuido y calórico disminuido. ¿Qué indicador le falta? ¿La talla propia o no? No, ya dijo, talla normal para la edad. La circunferencia, edad. La circunferencia cintura, edad, ¿ya? Y si se Sí. encuentra normal, ¿cómo iría en el DNI, Daniela? Con circunferencia edad normal. Ya, si usted pone eso, yo nunca me enteré Para la edad. qué circunferencia le midió. Circunferencia de cintura para la edad normal. Acuérdense que está la circunferencia Claro. craneal, circunferencia carpo, circunferencia cuello, circunferencia braquial. Como Nutri tenemos muchas circunferencias. No olvidar de cuál Ya, estamos hablando, ¿ya? Con circunferencia abdominal normal para la edad. Ya, circunferencia de cintura, así se llama el indicador. Circunferencia de cintura, edad normal, ¿ya? Después tendríamos entonces monitoreo, control, resultados, ¿ya? Catherine, vamos a ver. Dice evaluación nutricional, peso, talla, IMC, medidas antropométricas, anamnesis clínica, anamnesis dietaria, exámenes bioquímicos, antecedente familiar, qué pasa con el sedentarismo, en qué trabaja. Para los pacientes que tienen alguna patología, siempre preguntan los fármacos, bien ahí. ¿Qué nivel de hipertensión tiene? Ya si el paciente, ¿cierto?, tiene hipertensión, si está con prehipertensión, ¿qué fármacos toma? ¿Los toma? ¿No los toma? ¿Qué nivel? En el DNI puso paciente adulto con sobrepeso, según IMC, según circunferencia de cintura, tiene riesgo cardiovascular, compartimento graso, aumentado, etcétera, compartimento proteico, aumentado, etcétera, etcétera. ¿Algo que le falte al DNI de la Catherine o está completo? Yo creo que mi DNI está bueno. ¿Alguien aparte de la Catherine está de acuerdo con su DNI? Profe, es que no lo logré escuchar tan bien que me perdí. ¿Cómo? ¿Adulto mayor? ¿Es adulto mayor? No, paciente adulto con sobrepeso, Ya. según IMC, según circunferencia de cintura con riesgo cardiovascular, compartimento graso aumentado, compartimento proteico disminuido. ¿Le Ya. falta algo o está completo? Yo le agregaría, ¿Está bien? en este caso, algo de las proteínas viscerales, si es que existiera algún dato de interés nutricional, algún examen, no sé, en Ya, este caso. ya Rosita, gracias, muy bien. Nancy, ¿algo dijo? Sí, profe, yo lo encontré que estaba bien. Ya, solamente agregar lo que dice la Rosita, en el caso que tengamos la información, ya respecto a los exámenes bioquímicos y las proteínas viscerales. En el plan de intervención tenemos los hábitos del paciente, las porciones, fomentar el ejercicio, el consumo de frutas, verduras, disminuir el consumo de sal y de azúcar, tratar de potenciar el consumo de grasas omega 3 y omega 6, aumentar el consumo de fibra. Ver cómo el paciente se va adaptando al plan de intervención, al plan de alimentación, en qué etapa de Prochaska se encuentra, un control un mes, evaluar presión arterial y también tomar glicemia. Incluso podemos tomar un hemoglucotest muy rápidamente en la consulta y de esta forma descartamos diabetes mellitus. ¿Con qué resultado de glicemia a cualquiera hora del día puede ser peligroso y el paciente puede presentar diabetes? Si un paciente va a mi consulta, se pincha el dedo y le aparece un número alto. ¿Qué tan alto es muy probable que el paciente tenga diabetes?
que el resultado muy probable que el paciente tenga, entre comillas, casi diabetes. Profe, lo que En 126. A Mayor a 126. A cualquier hora del día, Catherine, no en ayuna. Si no, comió, almorzó y me fue a ver a mí a la consulta, tipo 3 de la tarde, y yo digo, le voy a pinchar el dedo con una glicemia para ver cómo está. ¿Qué valor es una señal de alarma grave? ¿Sobre 200, profe? Exacto, sobre 200 el paciente ya no es más problema, 99,9% que ya sea diabético, ¿ya? Entonces por eso la hemoglucotest algunos lo miran no sirve para mucho, pero sí sirve cuando no tenemos tiempo, cuando no tenemos recursos, cuando el paciente no puede tomarse exámenes por X motivo, ¿ya? Entonces en este caso... Profe, una consulta. ¿Sí? Profesora, si es sobre 200 miligramos por decilitro, pero eso es para una supuesta diagnosticar diabetes o puede ser también resistencia a la insulina. Cuando tiene mayor a 200, Nancy, no hay mucho que debatir, pero nosotros como nutricionistas tampoco podemos realizar el diagnóstico, ¿ya? Al paciente le vamos a referir que vaya a exámenes, referir que vaya a médico, que se acompañe de una curva de insulina, de una PTGO, ¿ya? Y explicarle que es muy probable que usted esté desarrollando esta enfermedad, pero necesitamos otros exámenes para confirmar, una educación del conteo de carbohidratos, porque eso sí le va a servir sí o sí, ya en el momento de que le realizamos la pauta de alimentación, ¿ya? Si el paciente... ¿Profe? No, hable nomás. Después digo Ay, lo que- gracias. Es que tengo una consulta igual, profe, que me ha causado como duda. Hay personas que a veces van y se toman la glicemia y claro, le aparece niveles súper altos, sin ellos saber que tenían alta la glicemia anteriormente. ¿Ya? Pero yo quiero saber si hay personas que en su vida normal pueden tener o vivir o andar con la glicemia alta y no les va a producir efectos secundarios como si otra persona que puede tener la glicemia alta en un control, por ejemplo, nutricional. ¿Qué tan alta, Nancy? Por ejemplo, he conocido gente que ha dado su experiencia y dice que ellos nunca se han sentido mal con diabetes, por ejemplo, con la glicemia que les marcaba 200, que han andado como en su vida diaria normal. Una No persona han puede sentido tener grandes cambios. 400, Nancy, sentirse bien. No tiene que ver una cosa mucho con la otra. A cualquier persona que tenga una glicemia sobre 200 va a tener un daño inflamatorio crónico, ya imagínense la hemoglobina, la glucosa, sus órganos, porque está teniendo la hemoglobina glicosilada alta durante un periodo muy largo, porque en general estos procesos no son de un día para otro, ya, entonces a cualquier paciente que tenga una glicemia de mayor a 200 es grave, es gravísimo y es muy altamente probable que tenga diabetes. Puede sentirse bien, puede tener ningún otro síntoma, puede no tener poliuria, ni polidipsia, ni polifagia, ni sentirse mareado, ni desmayado. No siempre se va a acompañar con una sintomatología. Cuando un paciente diabético va a urgencia porque se comió una torta, fruna, lo vi una vez, tenía 560 de glicemia y por eso fue urgencia, porque tenía una hiperglicemia de 560 y ahí se sintió mal. Profe, mi mamá, Entiendo, profe. cuando Gracias. un día andábamos en el centro, nos compramos un heladito y íbamos, mi mamá dijo, voy a tomarme la glicemia, mal momento, íbamos tomando helado, y en ese entonces todavía no estudiaba nutrición, en estas como farmacias donde ¿Sí? toman la glicemia. Y le tenía 450. Entonces la señora le dijo, señora, ¿usted cómo anda caminando? Le dijo, tiene que ir a verse, vaya médico, pero ay, pues estoy tomando helado, dijo, mejor por eso salió alterada. No, le dijo, si aquí hay un indicador, dijo la señora, y me imagino que puede haber sido enfermera, TENS o algo así. Le dijo, tiene que saber, y ya, mi mamá quedó como cachúa en ese sentido. ¿Ya? Fue a verse y claro, pues era resistente a la insulina. Ya. Y claro, tiene que tomar la metformina, y claro, y ahí como que todo cuadró, en el sentido de que andaba con mucha sed, no necesariamente iba al baño muy seguido, pero sí tomaba mucha agua. Sí, Llevaba mucha sed a la probablemente casa. para confirmar si ella estaba con resistencia a insulina o con diabetes, le hicieron la curva de insulina, la curva de glicemia y la prueba de tolerancia a la glucosa oral, porque ahí se puede ver cómo se comporta mi organismo ante esa carga
de glucosa en 30, 60, 90 minutos, cómo cambia la glicemia y cómo cambia la insulina. Y ahí en el fondo yo me queda más claro. Entonces, con una glicemia paralela y una prueba de tolerancia a la glucosa oral paralela, el médico confirma. Pero nosotros por lo menos tiene que llamar algo la atención si un paciente tiene sobre 200. Ahora, cuando un paciente tiene en ayuna más de 126, se repite esa glicemia o también se hace una glicemia de nuevo y una PTGO, pero una por sí sola difícilmente puede diagnosticar un hemoglucotest aislado o una glicemia en ayuna aislada. Siempre hay que complementar otro tipo de examen, ¿ya? O una glicemia, Profe. otra glicemia o otra PTGO. Profe, en el caso del hemoglucotest, bueno, yo leí un estudio que decía que igual es como algo útil porque, por ejemplo, con él igual podemos ver más o menos o regular cómo va la curva de la insulina, porque se supone que cuando, ya no sé, teniendo una carga de glucosa inicial en ayuna, ya no sé, yo me tomo la glicemia en ayuna, ya empecé con 90, qué sé yo, ¿ya? Y me como una carga de glucosa, no sé, ya a ver, serán unos 100 gramos de glucosa, no sé. La tolerancia a glucosa oral, ¿cuánto les dan? Se me olvidó, ¿100? ¿Algo así? ¿Como 100? Son como 100 parece. ¿Cierto? Ya. Si no me equivoco. Sí. Ya, ¿Le dan a la claro, embarazada igual? es como un método casero más o menos de la curva de la insulina. Entonces yo me comí esa carga de glucosa. Sí. Después yo media hora más me tomo la glicemia. Es obvio que esa curva debió haber ascendido. Sí. Debió de haber ascendido. Entonces, esa insulina después de otra media hora más, debió comenzar como a descender un poco, ¿cierto? Sí. Ya, y después, si yo tomo otra más, una cuarta prueba, esa ya debiese regularse o haber llegado un poquito más arriba de mi inicio porque ya no estoy en ayuna. Entonces igual es como considerable. Por ejemplo, yo acá a mi hermana un día le detecté, le dije, ya, hagamos seguimiento. Le dije, tómatelo en la mañana, come esto de glucosa, le di un quequito con un jugo de esto con azúcar. Sí. y le tomé, después le subió, y después como que a la tercera prueba no bajó como debiese, seguía ascendiendo. Entonces ahí ya uno ve el trastorno metabólico. Exacto. Que ya hay problemas. Exacto, porque en el fondo, aunque no tengamos exactamente la cantidad de glucosa que toma la prueba de tolerancia a la glucosa oral, pero ustedes ya saben los alimentos que tienen hidrato de carbono simple, un quequito con un jugo con azúcar, ¿cierto? Va a ser una acción similar a la que va a ser la glucosa que la persona le da en un laboratorio, etcétera. Y con el hemoglucotest, que en el fondo es un insumo sencillo que podemos tener en las casas, sin generar algún gasto extra, yo puedo decir lo que hizo la Rosita, en el minuto 0, en el minuto 30, en el minuto 60 y en el minuto 90. Le hago todas y voy anotando cuánto marcó, en qué momento debería tener poco, en qué momento debería subir y en qué momento debería volver a descender. ¿Ya? Entonces, efectivamente, como dice Rosita, sirve como un método alternativo, casero, ya que podemos tener todos en la casa, cuando podemos tener sospechas respecto a algún familiar que puede estar con alguna alteración metabólica, ¿cierto? Y ahora vamos a partir con la clase de hoy, chiquillas. Una vez ya habiendo revisado estos... Profe, dígame. no revisamos mi caso del adulto mayor. ¿Dónde lo tengo? No sé, capaz que hoy día Catherine, Daniela, Tamara, Rosita, Nancy. Es que la cámara era la primera, por eso. Me la salté ya. Ahora sí. Adulto mayor, 70 años, obeso y diabético. Dice, motivo de consulta, bien acompañado. Desde cuando tiene, claro, porque el adulto mayor, ¿cierto? No es muy conveniente que esté solo, aunque en algunos que son solos, que trabajan, que son autovalentes, independientes, etcétera, pero siempre va a ser mejor que esté acompañado, que nos va a dar una señal de sus redes de apoyo, que en la edad del adulto mayor es muy importante. ¿Desde cuándo tiene diabetes mellitus? Sus exámenes bioquímicos, sus antecedentes familiares, síntomas asociados, si presenta o no presenta síntomas, cómo está su glicemia, si tiene algunos síntomas de hipoglicemia, si tiene, en el fondo serían complicaciones agudas o también si tiene complicaciones crónicas, cómo está su vista, cómo está su función renal. Entonces, el paciente diabético idealmente siempre va a ir monitoreando ya su función cardíaca, si tiene o tiene hipertensión, si se toma su medicamento, evitar, ¿cierto?, los accidentes vasculares encefálicos, los AVE.
También va a ir monitoreando, ¿cierto?, su creatinina, porque ustedes, como saben, ¿cierto?, las complicaciones a largo plazo más probables en el paciente diabético son complicaciones renales y complicaciones cardiovasculares, ¿ya? La pérdida de sensibilidad también es súper importante. Si el paciente está con pérdida de sensibilidad, va a ocurrir que puede tener una herida, y como no siente que tiene una herida, ya el paciente hay un daño ahí que no se siente, y cuando alguien lo puede revisar, ya puede ser muy tarde, ¿ya? Y el tema que se junta ahí con los pacientes diabéticos es que están con las glicemias altas constantemente, ¿ya? Por lo tanto, hay una pérdida de sensibilidad y también hay una pérdida en la función de la cicatrización, se cicatriza más lento, entonces se mezcla ahí la falta de cicatrización, la falta de sensibilidad, ¿ya? Y ahí se produce después alguna infección y es más difícil de que se pueda sanar. Enfermedades coronarias, bien, el perfil lipídico, solicitar más información al respecto, encuesta de tendencia a consumo, cuál es cuantitativa, nutriente crítico, ahí también se lo sabe. Si está consumiendo, si está consumiendo la alimentación, recuerdo a la reglamentación, los pliegues, o sea, aquí respecto a los indicadores, y vamos a encontrar los pliegues, el peso, la talla, el IMC y los compartimentos. ¿Algo que nos falte acá? ¿Alguien que no sea la Cami que pueda opinar si le falta algo a este DNI? ¿Cómo sería el DNI, Cami? Sería paciente, adulto mayor, habría que mencionar la edad, ¿Ya? estado nutricional, en este caso creo que era obeso, Sí. según IMC. Si hay datos de si se toman pliegues y ese tipo de cosas, mencionar cómo está la distribución del área grasa, área muscular, Ya, con ese compartimiento los muscular. compartimentos. No sé qué más se me puede ir, profe. Quizás mencionar algún examen, si si está el examen de albúmina, de proteínas viscerales. Proteína visceral. Ya, una sola cosa que podría faltar, Cami. La circunferencia de cintura, y según eso podemos ver si el paciente tiene riesgo cardiovascular. Obesidad abdominal. Sí, también lo menciono, la obesidad abdominal aquí, pero aquí es más relacionado con el riesgo cardiovascular, ¿ya? Los exámenes de glucosa, la hemoglobina glicosilada, bien, eso es muy importante porque nos va a decir, ¿cierto?, cómo es el control metabólico de la enfermedad del paciente, ¿ya? En el tratamiento, prevenir complicaciones crónicas, obvio, muy importante. No, no quiero. Gracias. Prevenir enfermedades cardiovasculares, reorganizar los hábitos, actividad física, educar en cuanto a porciones, carga glicémica, qué pasaba con la familia, ¿ya? En el monitoreo, la glicemia, presión arterial, metas, cuántos kilos vamos a bajar en cuánto tiempo, detallado, y si el paciente presenta síntomas de diabetes o no, y la próxima consulta al mes, ¿ya? Cami, muy bien también. Si se fijan, chiquillas, como que la primera parte están como todas súper alineadas, ¿ya? Respecto a las anamnesis, ¿ya? Después, en el tema del diagnóstico nutricional, ya la base la tenemos, pero falta hilar un poquitito más fino, ¿ya? Pero de a poco vamos recordando. Y ahora vamos a ver, entonces vamos a seguir avanzando respecto a los componentes ya de la atención nutricional, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Estamos en...
Entonces, estos minutitos que nos quedan, ya vamos a ver esto de los componentes del plan de atención, ¿ya? El plan de atención nutricional es un método sistemático de la resolución de problemas desarrollado por la ADA, que los nutricionistas utilizamos basándonos en el pensamiento crítico para proporcionar atención de calidad a los pacientes con énfasis en la estandarización del proceso, más no la estandarización del individuo, ¿ya? Entonces vamos a ir ordenada y sistemáticamente analizando punto por punto todos los problemas que este paciente nos va a informar, la información que nos va a dar, la vamos a ordenar y la vamos a clasificar. Como vimos, ¿cierto? También hace un par de semanas, acá tenemos, ¿cierto? El conocimiento de la dietética, el diagnóstico nutricional, vamos a identificar y etiquetar el problema, determinar las causas y contribuir a los factores de riesgo, ¿ya? Ver los síntomas, las características, ir documentando todo siempre, que no se nos olvide lo que el paciente nos va diciendo. Luego vamos a encontrar acá mi destreza y mis competencias, mi intervención nutricional, mi plan, mis metas, el plan de acción, la intervención, y documentar también, monitoreando, evaluando el progreso, los indicadores y seguir evaluando. Luego también tenemos obtener y recolectar, ¿cierto?, la información, analizar, interpretar basada en la evidencia e ir documentando. Todo esto siempre con el código de ética, el conocimiento dietético, pensamiento crítico, colaboración, ¿ya? Comunicación y medicina, ¿cierto?, práctica basada en la evidencia, ¿ya? Este va a ser nuestro pilar, ¿ya? Todos estos puntos, ¿ya? El asesoramiento nutricional, el diagnóstico nutricional, la intervención nutricional y el monitoreo y evaluación nutricional, ¿ya? Esto va a ser nuestra guía. La evaluación nutricional es una herramienta útil para la detección temprana y el tratamiento de deficiencias o excesos nutricionales que permite el abordaje integral del estado nutricional temprano o tardío, que se lleva a cabo a través de un conjunto de prácticas clínicas en las que se reúnen y valoran indicadores de diversos tipos, como dietéticos, antropométricos, bioquímicos e inmunológicos, entre otros, permitiendo diagnosticar desviaciones tanto en la salud como en la enfermedad. Y se compone de dos grandes aspectos: valoración objetiva y subjetiva. Componentes de la evaluación objetiva. Vamos a encontrar acá la antropometría, ¿ya? Esta tiene como propósito cuantificar la cantidad y la distribución de los componentes que conforman el peso corporal del individuo. Determinar las dimensiones físicas, también podemos medir la composición de los compartimentos de cada individuo. Compone la medición de peso, talla, circunferencias, pliegues. En caso del paciente pediátrico, son cruciales para determinar el desarrollo y crecimiento, y en paciente adulto son muy útiles para valorar cambios de las intervenciones nutricionales. Algunos materiales y equipos que tenemos, ¿cierto? La balanza pediátrica y, ¿cierto?, también la pesa, esta pesa que tiene el tallímetro integrado, ¿ya? Y acá hay un video. Control de peso y talla. Solo para que lo vayamos recordando, En este ¿ya? procedimiento se determina el peso, orientar decisiones terapéuticas y evaluar respuestas a indicaciones terapéuticas. Acá tenemos estos materiales. Procedimiento. Lávese las manos antes de realizar cualquier procedimiento. Ahora, en la
en la universidad van a haber protocolos para cada uno de estos procesos, ya para la desinfección de los materiales, el lavado de manos, ya. De kilos y la aguja indicadora de gramos hacia el punto cero. Todos saben ocupar esta pesa, ¿cierto? La balanza con Sí, profe. ya. Una vez logrado, Profe. identifica al paciente. A mí me cuesta un poco, profe, pero sí nos enseñaron a ocupar. Ya. Ubica al paciente. Entonces acá tenemos el Explica el paciente. procedimiento realizado. Instrumento de medición con la cabeza, hombros, nalgas y talones formando una línea paralela a este. Los brazos deben colgar una vez ubicado al paciente. Descienda suavemente el tope superior del podómetro hasta que tome contacto con el cuero cabelludo. Mantenga firme el tope Ahí entonces de recordar. la última costilla y la cresta ilíaca. Coloque la cinta en el punto intermedio alrededor de la cintura y mida la circunferencia de cintura con el abdomen relajado. Observe la medida obtenida. La circunferencia de cintura Lávese las también. manos. Ya. Ya, entonces aquí un recordatorio chiquitito de peso, talla, cintura, ¿ya? Algún tallímetro también para paciente pediátrico, tallímetro para adulto también. La cinta métrica, ya, el caliper, también el otro caliper que teníamos para el paciente cuando se encuentra postrado, ¿se acuerdan? Y se le mide, por ejemplo, la altura rodilla, malleolo externo, ya que nos permite en una fórmula poder estimar el peso y la talla, ¿ya? Profe, ¿y ese para estimar la talla en pacientes postrados, el caliper, ese o sea, no lo había escuchado tanto? Sí, también se utiliza. Que el paciente se sienta o sea, como que está acostado, pero flecta un poco la rodilla, de tal forma que la pierna, en vez de quedar estirada, queda como no sé, como una punta como de triángulo, y ahí el paciente se ubica y se le mide como la porción entre el pie y la rodilla. Y solamente con esa parte se puede estimar el peso y la talla, con una fórmula también. Gracias, profe. Se utilizan paciente postrado, ¿ya? En general nosotros sabemos eso, que la precisión de esta cinta métrica es menos precisa que la otra que es la otra que es ploma, que es más dura. Nosotros sabemos que esta es menos precisa que la otra, ¿ya? La metálica. La metálica, exacto. O sea, acá tenemos algunos indicadores, ¿ya? Que nos permiten ver los patrones de referencia, ya de 0 a 5, 5 a 19 y de circunferencia de cintura, ¿ya? O sea, cuando yo les pregunto, ¿cuál es la referencia actual? ¿Ya? Entonces, van a ver, esto lo pueden ver en las tablas, aparece chiquitito el nombre abajo, ¿ya? Por ejemplo, peso edad, ¿ya? Ese es el indicador. La referencia de ese indicador es OMS 2006, por darle un ejemplo, ¿ya? La referencia ya del indicador circunferencia cintura es Fernández, ¿ya? Para recordar, una cosa es el indicador, otro tema es la referencia de ese indicador. Luego tenemos cuánto marcó ya este indicador en este niño en especial. IMC edad, por ejemplo, dio mayor a 3 desviaciones estándar. Y otra cosa es el resultado de esta interpretación, que en este caso sería obesidad severa. ¿Se entiende los 4 componentes que son distintos? Sí, profe. Ya.
Acá tenemos los indicadores que ya conocemos. IMC edad, talla edad. Acá está cintura. Percentil cintura edad, perímetro cintura edad, circunferencia cintura edad. ¿Ya? Después tenemos algunos indicadores del adulto. Ya encontramos acá esto que ya está archimega sabido. ¿Ya? Del adulto mayor también. Los pliegues nos van a ayudar a determinar el porcentaje de grasa. ¿Ya? La circunferencia, por ejemplo, el carpo nos ayuda a determinar con textura, la cintura cardiovascular, la circunferencia del cráneo también, usada en pediatría, crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles eran las posibles respuestas que podíamos obtener cuando al lactante le medimos, ¿cierto?, el cráneo, y vamos a ir a este indicador, ¿cierto?, que es circunferencia cráneo, ¿ya? ¿Y qué podemos obtener como respuesta? ¿Cómo interpretamos este indicador? Que si tiene macrocefalia. Creo que era como sospecha, profe. Sospecha de macro y microcefalia. ¿Seguras? Está en el documento que les compartí ayer de Biblioteca Minsal. Sospecha, yo me acuerdo que en la clase lo vimos, te dijo sospecha. ¿Segura? Sí, sospecha. De microcefalia o macrocefalia. Ya, entonces ahí, ¿cierto? En algunos casos, algunos se acuerdan que decíamos que era microcefalia, entonces recordar que es sospecha o riesgo solamente de microcefalia o de macrocefalia, o era normal, ¿ya? No era el diagnóstico como tal, ¿ya? Después teníamos en la parte dietética, ¿cierto? Se realiza mediante el estudio del consumo de los alimentos, que es uno de los aspectos más importantes dentro de la valoración objetiva por la relación entre el modelo de consumo y enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, la evidencia nos dice que va a haber una directa relación entre cómo yo me alimento y el posible desarrollo de enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas también en el adulto mayor. Se vamos a encontrar acá, encuesta recordatorio 24 horas, tendencia a consumo, ya, registro diario, porciones diario, ya, registro diario de los pesos también. Entonces acá tenemos la encuesta recordatorio 24 horas, ya, la encuesta de tendencia a consumo, ya. En clínica también se utiliza por pesada, ya, o a veces también por estimación, ya, cuando no hay mucho tiempo o el paciente está en una unidad intermedia, yo miro, cierto, la bandeja y puedo estimar, cierto, de cada uno de sus componentes cuánto ingirió, ya. Cuando el paciente ya está más grave, se realiza por pesada, ya. En la parte clínica, ¿cierto? Se realiza la exploración u observación de los cambios clínicos relacionados con ingesta dietética inadecuada, escasa o excesiva, mantenida en el tiempo, que pueden detectarse en tejidos. La importancia de valorar estas condiciones clínicas en la evaluación del estado de nutrición radica en la detección oportuna de deficiencias o trastornos del estado de nutrición, lo cual a su vez permitirá hacer diagnósticos oportunos e intervenir en los problemas nutricionales detectados y prevenir otros futuros. Historia médica, vamos a considerar aquí datos del paciente, motivo de consulta, estado de salud actual, enfermedades crónicas, historias psiquiátricas, cirugías, terapias médicas, historia familiar de su parte clínica, salud dental, medicamentos, historia social, alimentación. Entonces acá, por ejemplo, si el paciente tiene, según su historia, alcoholismo, se puede sospechar deficiencia de energía, proteína, vitamina B3, ácido fólico, B6, vitamina B2. Si el paciente no consume fruta, obviamente que van a faltar las vitaminas, la vitamina C, ya, B1, ácido fólico también. Si el paciente tiene estreñimiento, podemos sospechar deficiencia de fibra, ya, pérdida de peso, energía, mala absorción, parasitosis, hierro, vitamina B12, anemia, vitamina perniciosa B12, gastrectomía también B12, y así sucesivamente. Si tiene resección del intestino delgado, investigar cuál fue la parte que estuvo resecada o reseccionada para relacionarlo con la absorción de los nutrientes.
Si tiene consumo de medicamentos anticonvulsivos, ya según la interacción fármaco-nutriente, si tiene errores innatos del metabolismo también, si tiene diabetes descontrolada, diarrea, síndrome nefrótico, diálisis. Algunos signos en cabeza van a ser inspeccionar y palpar la simetría de arterias temporales, masas o tumores. El cabello, ver el color, textura, el color. En la cara también, si se puede observar lesiones, si está óptima la humectación, ¿ya? Los ojos, palpar, ¿cierto? Que sean humectados, si el ojo está más amarillo, ¿cierto? Puede ver algo al hígado, color de la piel que rodea el ojo, condiciones de la córnea, la conjuntiva, si el paciente tiene hipertensión, puede tener derrames. La nariz, inspeccionar la forma, permeabilidad. En la boca, inspeccionar y palpar el color, la simetría, los labios de color rosado, no tener lesiones, ¿ya? La lengua debe ser de color rosado, húmeda, su textura áspera. La mucosa debe ser de color rosado, los dientes, ¿ya? El cuello, palpar para detectar alguna distensión venosa, condición de la glándula tiroides. Las vendas deben ser planas. La piel, también detectar cambio de coloración o pigmentación, cicatrices, edema, textura, vascularidad, petequias, hematomas, heridas, sarpullidos. En las uñas, la forma, el contorno, las lesiones, el tamaño, la flexibilidad, los golpes. En el tórax también ver el desarrollo muscular, la depresión muscular, el tejido adiposo, edema. En el abdomen también la simetría, la forma, ¿ya? Ver cicatrices, heridas. De la parte neurológica, ver la coordinación, el estado de alerta, habilidades motoras, gruesas, finas, los reflejos. Ya en el músculo esquelético, el depósito tejido adiposo subcutáneo, la masa muscular, el posible dolor en las articulaciones, sudoración, sensibilidad. De los parámetros bioquímicos van a ser indicadores de la severidad de la enfermedad y probablemente indicadores pronósticos y diagnósticos del estado nutricional. Las pruebas físicas, bioquímicas, moleculares, que permiten complementar el DNI mediante indicadores bioquímicos que proporcionan información objetiva del estado nutricional. Además, nos permiten detectar deficiencias nutricionales. Encontramos acá proteínas viscerales, hemograma, perfil lipídico, pruebas de vitaminas, de minerales, linfocitos, PCR, glicemia, PTGO y hemoglobina glicosilada. La evaluación subjetiva se basa fundamentalmente en análisis nutricional, en donde se registra información brindada por el paciente relacionada con el cambio de peso en los meses previos, cambios en la ingesta dietética, presencia o ausencia de síntomas gastrointestinales, alergias o intolerancias alimentarias, capacidad funcional. El diagnóstico nutricional resume la situación clínica nutricional, dado que el estado nutricional presenta el resultado de muchos balances nutricionales parciales. Este diagnóstico debe ser capaz de recoger e integrar el flujo de información. La intervención nutricional la vamos a definir como las acciones que tienen como fin el cumplimiento de los objetivos planteados para el restablecimiento y protección del estado nutricional a través de la alimentación. El monitoreo de la condición del paciente es crucial para lograr un óptimo resultado y ayudar a la recuperación cuando ésta se realiza de la forma apropiada. Mediante la documentación y el control minucioso puede evaluar la efectividad de la terapia nutricional. Entonces, en resumen,
Para terminar, los objetivos son evaluar el estado nutricional, contribuyendo al diagnóstico, valorar el crecimiento y desarrollo en niños, controlar la efectividad de las intervenciones nutricionales. El estado nutricional, a su vez, va a ser el resultante de los aspectos genéticos, como los aspectos ambientales, siendo este el que tiene mayor impacto en el crecimiento, constitución morfológica y composición corporal. El método antropométrico es un método objetivo que permite medir la constitución y composición corporal. Las medidas son sencillas, rápidas y económicos, y los datos antropométricos son capaces de reflejar cambios en la ingesta nutricional a largo plazo. Los resultados obtenidos deben compararse con referencias a estándares nacionales. El método clínico contribuye a identificar posibles carencias nutricionales expresadas con síntomas posibles de reconocer en la consulta nutricional. Una vez examinado el paciente, se puede relacionar con los otros métodos y chequear su evolución. El método dietético, su objetivo es poder establecer patrones alimentarios sobre los cuales podemos establecer metas respecto a tipos de alimentos y porciones sobre las cuales ir analizando y verificando cambios de manera individual en cada paciente. El método bioquímico nos permite contribuir a poder pesquisar posibles carencias o excesos nutricionales según indicadores medidos en sangre, plasma, orina y otros. Y estos a su vez tienen valores de referencia por cada grupo etario y nos indican posibles alteraciones en las funciones de nuestro organismo. Chan, chan. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago una encuesta de 24 horas a un paciente y el paciente me dice que toma un batido de proteína, ¿cómo contemplo eso en el requerimiento? Tendríamos que pedirle que nos envíe la etiqueta, porque no hay... Ya, es que yo eso pensaba así, preguntarle por último a lo mejor, ¿qué marca es la que, por último, preguntarle Claro. la marca para yo después como buscarla de referencia? Sí, algo así tendríamos que hacer. Pero en general ellos como que los pacientes que toman batido de proteína son como que saben exactamente lo que comen las proteínas, como el gramo. O sea, también ellos lo pueden saber en algunos casos también. Ya. ¿Ya? Pero la idea es como preguntarle o que él nos muestre, así como, pero la puede buscar ahora, sí, tomo esta, así se llama, ¿y cuánto aporta esto? Y ahí lo puede ir mostrando y ahí lo tienen como más fidedigno aún, ¿ya? Pero otra pregunta le quería hacer, cuando hagamos la práctica presencial, ¿Ya? aunque la persona, por ejemplo, que vayan familiares estén sanos, ¿Sí? pudiésemos pedirle, aunque sea unos exámenes que tengan guardado, por ejemplo, de, no sé, colesterol, De todas maneras, la idea es que lleve lo máximo que tenga. Así practicar con eso, ya que está usted ahí mismo, y después, porque después las consultas, además que va a llegar alguien con esos exámenes. Claro, ¿no? Sí o sí se los tienen que pedir. Ya. ¿Alguna otra duda? Solo si tienen, sí, profe, ¿no es cierto? Solo si tienen, exacto. Ya, perfecto. Si no, Profe, dígame. y el día de las prácticas, ¿tenemos que hacer todo así a mano, en hoja? No podemos, por ejemplo, nosotras mismas hacer nuestras planillas en Excel o nuestros cálculos ahí. Buena pregunta. Porque estar, por ejemplo, sacando el AMB, AGB ahí con el paciente es como engorroso, Sí, creo yo, no sé. sí, lleven todo lo que tengan para que se les haga más rápido, porque si no, es verdad, Ya. o sea, todos esos cálculos se les van a hacer Sí, infinitos de sobre todo largo. en la pauta. Porque el año pasado tuvimos práctica, bueno, y yo creo que la primera práctica tiene que ser así, como para ver cuánto nos demoramos ¿Sí? y en hacer todos los cálculos. Y claro, pues ahí yo me di cuenta que es súper engorroso estar Sí. haciéndolo ahí con el paciente, que nos vea con la hoja, calculando, Sí. entonces podríamos, o sea, cada una, o yo me manejo en Excel, entonces puedo compartir quizás algunas fórmulas que puedo
que puedo incorporar ahí para que se nos haga más fácil. Podemos la práctica. repartir tablas, Cami. Por ejemplo, ya una persona hace AMB, otra hace, no sé, la de porciones de alimentos, que hay unas que uno pone, por ejemplo, 3, no sé, porciones de lípido, o sea, porciones de lácteo, y automáticamente se llena hacia la derecha. Otro, por Sí. ejemplo, puede decir, yo hago la encuesta de tendencia a consumo, cosa que entre las que estamos acá, las 5 o 6 que estamos acá, nos vayamos repartiendo la información, cosa de que todas tengamos lo mismo también. Sí, me parece, profe. ¿Sí? Sí, sería bueno. Yo un día le compartí a las chicas una tabla de requerimiento que estaba con las fórmulas, parece, si no me equivoco. Ya. Profe, y usted, yo tengo entendido, claro, que obviamente se evalúa que se logren los objetivos en cuanto a calcular requerimientos, etcétera, pero debido a su ramo usted se va a enfocar más en lo que es la atención nutricional, en la atención con el paciente, en que se siga como esa rúbrica de escuchar al paciente, del trato con el paciente, de no repetir preguntas, de abarcar y que no se nos olvide nada, como que en qué más énfasis, como usted como con su ramo va como a considerar más como puntaje, entre comillas. Todo lo que vimos, por ejemplo, de estos casos de hoy día, que yo les dije, no sé, 15 años, adolescente obeso, todos los componentes de eso van a valer. ¿Cómo realiza la anamnesis clínica, la anamnesis dietaria, los exámenes bioquímicos, motivo de consulta? Ya, esa es una parte. Después, la antropometría, cómo pesan, cómo miden, cómo toman los pliegues. Después, en base a lo mismo, pudieron calcular rápidamente la circunferencia cintura. Después, el DNI está completo. Después, el requerimiento, macro, micronutrientes, la pauta, en la pauta porciones, preparaciones, déjame terminar, nutriente crítico y después la educación al paciente. Todo eso va a tener una ponderación, pero es todo el componente en general, Dani, no una cosa más que otra. Y ya usted, como decía la Cami también, aplicar también por cálculo de requerimientos, efectuar, hacer la minuta. Todo. Pero ya, entonces, como decía la Cami, nosotros podemos aplicar, entonces no hay problema en aplicar tablas para poder hacer más fácil el trabajo. No hay problema, Dani, en eso. Sí, para mí va a ser mejor porque ustedes ponen el dato, tititín, y automáticamente el computador les puede calcular eso que es tan engorroso, que es sumatoria de pliegue, alguna que tiene hasta pi entre medio. Me acuerdo de una fórmula. Entonces, lo que más les pueda simplificar el trabajo, mejor. Y, profe, en relación a la toma de pliegues, antes de dar ese paso ya como evaluación, no vamos a tener un chance de nosotros poder volver a repasar lo que es pliegues. Es que cuando ustedes llegan al primer paciente, ese primer paciente va a hacer el repaso de pliegue. No tenemos otra opción. No hay una opción de realizar una actividad, profe, bueno, tarde, no, difícil que se pueda a este horario, porque para poder practicar, porque en el fondo nosotros tuvimos un semestre y una clase práctica de antropometría, entonces no es tan claro a veces, no queda tan claro la técnica. Es que, y además, si lo pudiéramos hacer, tampoco podrían asistir todos, porque no sé, según el reglamento, lo tengo que leer, aún no lo he leído, ¿cuántos alumnos pueden haber por sala? Y otra cosa, profe, ¿cómo va a ser? Porque ya va a llegar el paciente, pero ¿cómo él va a venir interiorizado en qué nos tiene que decir, preguntar? Ustedes tienen que preguntar todo el paciente, pues, Dani. Cuéntenle, ¿cuál es su motivo de consulta? Sí. Pero claro, no, lo comprendo, pero si yo llevo a alguien, ¿tengo que decirle qué me tiene que decir? ¿O ustedes van a poner a alguien, si es que yo no llevo a alguien, lo van a tener como instruido de lo que él tiene que decir? Es que la idea es que cada uno pueda llevar a alguien, a 3 personas, pero cada uno dice lo que quiera. O sea, si la persona dice que lo que comió hoy son papas fritas, es mala suerte comer papas fritas. Profe, y existe la posibilidad de que haya una clase que, por ejemplo, no sé, sin que usted como que nos sople, por ejemplo, la Dani me dice, no sé, Catherine, ya, y decir cómo creo, nuevamente practicar como lo hicimos la otra vez. ¿Sí? Obvio que sí.
Sí, algo así Porque- vamos a hacer para la clase de la que tiene evaluación el próximo jueves. Claro, porque así igual a veces hay cosas que a uno se le van. Sí, Yo, por ejemplo, tengo el fin de semana voy donde a un amigo que tiene todos estos aparatos que hace Hazard y todo eso, para practicar lo que es la medida antropométrica, porque como dice la chiquilla, es verdad, o sea, tuvimos un semestre completo y tuvimos una sola clase de tomar medidas y fue evaluativa, entonces tampoco nos fue como bien porque tuvimos la clase, entonces igual es complejo un poquito, igual habría sido bueno habernos juntado por último para hacer sí, Catherine se toma así, no, se toma acá. sí, es difícil. Eso. Yo voy a preguntar, pero es difícil, chiquilla, porque les voy a prometer algo que no voy a cumplir. Es difícil que nos digan que sí. Lo único que les puedo decir ahora es que el primer paciente va a tener que hacer el de prueba. No nos va a quedar otra opción. Entonces, tal vez el primer paciente, no sé, no evaluarlo, pero de la parte de antropometría, porque como yo sé que va a ser más práctica, y el segundo, y cuando yo ya les haga la retroalimentación del primero, el segundo y el tercero, eso sí que se evalúe. Eso, algo así podríamos hacer. No sé si les parece. Sí, igual sería bueno como para poder soltar un poquito la mano, porque igual a veces uno, como ser el primer paciente y no saber bien tomar las cosas y después como que tupirse en qué preguntarle y así va a ser evaluado, claro, así podemos estar un poquito más relajada que el primero no va a ser evaluado Claro, y allí y los van voy a ser, corrigiendo como encima. claro, Algo así podríamos hacer, chiquillas. Oiga, profe, lo último, para no alargar más. ¿Por qué no una de estas clases que nos quedan, poder hacer como una clase especialmente así como, no sé si lo mencionaron, como, ¿cómo poder hacer ese día? ¿Cómo empezaríamos a hacer como un caso y todo lo que tendría que abarcar esa entrevista? Cosa que nosotros podamos tomar apunte y tener como una rúbrica más o menos, hacer propia en clase para poder como tener ejemplos. Dame un segundo, Dani, para explicarte eso. Espérame, que estoy haciendo la asistencia antes de que se me cierre el portal. Déjame compartirte pantalla para mostrarte algo. Acá está la planificación. Vamos a compartir pantalla. Ya, mira, ahora estamos en la unidad 2, ¿cierto? Que es esto, ¿ya? Que es como lo macro, ¿ya? Después de la unidad 3, y mira la unidad 3 todo lo que es el lujo del detalle, historia dietética nutricional, evaluación nutricional integrada, diagnóstico alimentario, requerimiento, pauta, distribución horaria, prescripción dietética, objetivo de tratamiento terapéutico, especificaciones de incentivos, seguimiento y corrección del plan. Y después la unidad 4, que es ya lo último, que es solo la pauta alimentaria. Entonces, la unidad 3 nos queda ver como en detalle cada uno de los puntos que vimos en la unidad 2. Y además, mucho antes de que vayan a la práctica, también yo les voy a mostrar la rúbrica con la cual la voy a evaluar, ¿ya? ya. O sea, está la posibilidad de que hagamos todo esto, porque está dentro del programa, chiquillas, así que no se asusten, ¿ya? Aún nos queda tiempo, aún nos queda clase, aún queda mucho roleplaying, muchos casos clínicos. El ramo está como recién, vamos en la mitad. Aún quedan 2 meses de clases, chiquillas, ¿ya? Pero pasan tan rápido. Sí, sí lo sé. Por mientras pueden hacerse como un resumito de indicadores por grupo etario, para que lo tengan listo y no tengan que estar buscando en la materia como preocupados. Eso podrían hacerse como para tenerlo, porque también vamos a desarrollar casos clínicos de todos los grupos etarios, ¿ya? Igual que lo que hicimos hoy día, pero en cantidad, ¿ya? Para que vayan recordando cómo hacer el DNI más completo, ¿ya? Y vamos a ver también paso por paso los componentes de la atención de ese día también, Dani, ¿ya? Ya, profe, super. ¿Alguna otra duda, chiquillas? No, pero por Ya, ahora no. bueno, chiquillas, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. También usted cuídese, que descanse.
Chao, profe, que descanse. Chao, profe. Chao.